Bendiga a todos, qué gusto de verlos. Aquí estamos juntos para celebrar este día maravilloso. Todos los domingos son sabrosos. Sí, bienvenidos, tomen asiento. Bueno, el tema de estudio de hoy, vamos a hablar acerca de un Dios o tres dioses en uno o un Dios en tres personas. Es uno de los temas pues más complicados, más discutidos, y hasta ahora nadie se pone de acuerdo, cada uno se mantiene en su posición, pero debe haber una verdad para todos, y eso es lo que vamos a tratar de entender, ¿no? La razón de este título de un Dios en tres personas, o un Yahweh, ¿no? El título es un Yahweh o un Dios en tres personas, ese es el título. La razón de este título nace de la necesidad básica y más seria de la fe. Saber exactamente a quién adoramos. Adoramos a Yahweh, el Dios de Israel, el Altísimo, el único que es, o adoramos al Dios de la Trinidad, definido como un solo Dios en tres personas distintas. No es una discusión secundaria. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, para que haciendo esto te salvarás tú, o te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Si la salvación está ligada a la doctrina, entonces no hay doctrina más importante que saber si adoramos a Yahweh o al Dios triuno, el que nunca se reveló, nunca se mostró, nunca se enseñó. Jamás vas a oír o a leer en la Escritura un Dios en tres personas. Vamos a hacer entonces una visión panorámica de Yahweh, el Dios de Israel, según la Escritura. Está escrito en la ley, Deuteronomio 6:4, declara con absoluta claridad: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Lo ha traducido como Jehová Dios, ¿no? Esta es la base de toda la revelación. Yahweh es uno, no es tres, no es plural de personas, es un espíritu eterno. Pablo lo confirma para la iglesia en 1 Corintios 8:5-6. Pablo reconoce que en el mundo hay muchos que se llaman dioses, pero para la iglesia la definición es una sola. Entonces dice el apóstol: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Pablo no deja espacio para un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. El único Dios es el Padre. Y la marca que lo distingue está en de Él proceden todas las cosas. Es uno, todo procede de ese uno. El nombre Yahweh fue revelado por el mismo Yahweh. Él mismo reveló su nombre en Éxodo 3:15. Yahweh le dice a Moisés: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todas las generaciones. No sé lo que está diciendo, ¿ah? Este es mi nombre y que eso es para que me recuerden por todas las generaciones. ¿Será que en este tiempo también? Por supuesto, ¿no? Ok. Entonces, él se me recordará por todas las generaciones. Por eso nosotros usamos el nombre de Yahweh, porque es voluntad de nuestro Dios. Yahweh significa yo soy, el que es, el autoexistente, el que no cambia, el que no es el que es de eternidad a eternidad. Y hasta aquí no existe ninguna Trinidad, no existe un Hijo eterno, no existe tres en uno, solo Yahweh, de quien proceden todas las cosas. Su propósito eterno, o la voluntad que tiene, explica que todas las cosas proceden de Él, todo. Yahweh quiso tener una familia y por esa voluntad todo procede de Él.
para que se complete su deseo. Su Espíritu Santo, su Espíritu de vida eterna, que es su palabra, su simiente espiritual, su propósito, su plan. Para ejecutar su propósito, entonces Yahweh tiene que componer la unidad plural Elohim. ¿Cómo hace una familia solo? Necesita simiente, necesita compañera. Jesús revela la procedencia del Espíritu Santo. Dice Juan 15:26. Jesús, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Esto establece un plural de dos espíritus. Yahweh, el de quien procede todo, su Espíritu Santo, ya son dos espíritus. Al ser dos ya forman un plural. Pero no son dos personas, no son independientes, no son coeternos como individuos. El Espíritu procede de Yahweh y participa de su naturaleza eterna. A esta unidad plural se le llama Elohim. Él es uno y Him es para plural. Pues de ahí sale él, Elohim. La Escritura usa el mismo patrón para Adán. En Génesis 1:27, Elohim crea al hombre, varón y hembra los creó. En Génesis 5:1 y 2 dice que los llamó Adán. Adán es uno, pero de Adán procede su mujer, y de los dos forman una unidad plural, Adán. O sea, en Génesis 5:1 ahí explica que Adán conoce a su mujer y tiene un hijo Set, y los tres forman la familia Adán. Así funciona Elohim. Yahweh es uno, de Yahweh procede su espíritu, ambos forman la unidad plural con un solo nombre, Elohim. El rey David entendió esta procedencia del espíritu, por el espíritu. En 1 Crónicas 29, 11, 12 dice, David declara, todas las cosas son tuyas, las riquezas y la gloria proceden de ti. David reconoce que Yahweh es la fuente absoluta de todo. Jesús reveló su procedencia, pero no como persona eterna. Jesús dijo en Juan 17:8, todas las cosas me has dado, y todas las cosas que me has dado proceden de ti. Han creído que yo salí de ti, los discípulos, pero Jesús no dice que es eterno, que es coigual, que es otra persona divina, que existía como hijo en la eternidad. Jesús simplemente dice, salí de ti, procedo de ti. Y eso no se refiere a Jesús hombre, sino al que estaba adentro de Jesús, que es el Espíritu de vida eterna. Eso ya lo he explicado, ya eso está dicho. Entonces, para entender esto, Juan explica en su carta, en 1 Juan 1:1-2, que la vida eterna que estaba con el Padre se manifestó. ¿Cómo? Se manifestó humanamente en el cuerpo de Jesús. Aquí Juan no dice el Hijo Eterno estaba con el Padre. Jesús estaba con el Padre. El Cristo Eterno estaba con el Padre. Lo que dice es, la vida eterna estaba con el Padre. Y esa es la vida, y dice, ¿y qué es la vida eterna? Su espíritu de vida eterna, su simiente espiritual, su palabra, procedencia eterna. Esta vida eterna no es una persona, no es un Hijo eterno, no es un Cristo eterno. Es su espíritu de vida eterna, su simiente espiritual, por medio del cual se engendra hijos espirituales. Todo esto tiene explicación, por si acaso. El propósito eterno de Yahweh, ahora que ya se estableció que Yahweh es uno, que todo procede de él y que no existe un Hijo eterno, podemos ver con claridad cuál es su voluntad eterna, el motivo por el cual creó todas las cosas y por el cual compuso la unidad plural Elohim. El propósito eterno de Yahweh no nace en la creación, ni en la historia, ni en el tiempo. Nace en Él mismo. Es su voluntad, antes del principio. Yahweh quiso formar una familia.
El primer punto de su propósito es este. Yahweh tuvo la voluntad de formar una familia de hijos espirituales o de hijos en cuerpos espirituales con vida eterna a su imagen. Esto significa hijos con su naturaleza espiritual, hijos con su vida eterna, hijos semejantes al primogénito, hijos en gloria, hijos en cuerpos espirituales. Este es el centro de su propósito eterno. Jesús resucitado sería su hijo primogénito. El segundo punto del propósito es que Jesús resucitado en cuerpo espiritual con vida eterna fuera su hijo primogénito. Jesús no fue hijo corporal antes de la resurrección. Jesús no fue hijo eterno. Jesús no fue hijo en la eternidad, porque la Escritura lo declara. Hoy te he engendrado, Hebreos 1:5, Hechos 13:33. Declarado hijo por la resurrección. Esto es bien interesante porque en Romanos 1:4, cuando el Espíritu de vida eterna se une a su cuerpo muerto y lo resucita, pero no era hijo. No era hijo, simplemente era un cuerpo muerto resucitado. Ahora, si leemos Romanos 5:1-4, ¿no? Romanos 1:1-4, dice, fue declarado hijo a la resurrección. Si ya es hijo, ¿cómo lo van a declarar hijo? El texto fue declarado hijo de Dios a la resurrección. Ese hoy es la resurrección. Por eso Jesús resucitado es el primogénito, el primero en recibir un cuerpo espiritual, el primero en ser engendrado corporalmente por Yahweh, el primero en la familia eterna. La iglesia resucitada, o sea, los hermanos del primogénito. El tercer punto del propósito sería ¿qué no son esos demás hijos? Pues esos son la iglesia resucitada o la iglesia que será resucitada. Seremos los hermanos del primogénito. Seremos miembros de la familia de Yahweh con vida eterna en cuerpos espirituales. Así como Jesús. Él nació del Espíritu, nació de la carne, murió, resucitó en cuerpo espiritual. Así también nosotros, la iglesia, primero nacemos del Espíritu como hijos espirituales por la fe. Somos hijos filiales en la carne para Yahweh y seremos hijos corporalmente a la resurrección. El mismo principio que pasó con el cuerpo de Jesús se va a repetir con el cuerpo nuestro. La iglesia resucitada, la familia de Yahweh, los hijos en gloria, coherederos con Cristo, los hermanos del primogénito. Jesús el primogénito será rey y sumo sacerdote. Primero es hijo. Como hijos se forma la familia, se espera que la iglesia resucite, que son los demás hijos, para que con ellos se forme el reino sacerdotal del Padre. Jesús, rey, sumo sacerdote. El cuarto punto del propósito eterno es que Jesús, su primogénito, fuera rey sobre toda la creación y sumo sacerdote para siempre. La Escritura lo confirma. Rey, por medio de él hizo el universo. Hebreos 1:2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué? Para formar el reino sacerdotal junto con sus sacerdotes que son la iglesia. Entonces, dice, la iglesia resucitará, la iglesia resucitada será un reino, un sacerdocio, un pueblo de reyes y sacerdotes. Es que yo ya he explicado ya un montón de veces estos temas. Pues aquí en Apocalipsis 1:6, el que nos amó, el que nos lavó nuestros pecados y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. ¿Por qué Jesús nos hace sacerdotes y cuándo nos hace sacerdotes? Aquí dice que ya los hizo. Quiere decir que uno ya nace del Espíritu sacerdote. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesús es el Espíritu de vida eterna y nuestro espíritu se une al Espíritu de vida eterna para nacer del Espíritu como hijos de Dios. Y como nacemos del Espíritu del Hijo, y el Hijo es sumo sacerdote,
nacemos sacerdotes. Aleluya. No sacerdotes, sino sacerdotes. El reino de Yahweh, anunciado desde Éxodo 19:6. Si oyeres hoy mi voz y guardaré mi palabra, ustedes me serán un reino de sacerdotes, gente santa, ¿se acuerdan? Bueno, ellos no lo pudieron cumplir. Pero ¿quién lo va a cumplir? Lo cumple Cristo con la iglesia. Jesús es rey del reino, el sumo sacerdote del sacerdocio, el primogénito de la familia, el primero entre muchos hermanos. Bueno, en conclusión simple, Yahweh es uno, de él procede su Espíritu Santo, su Espíritu de vida eterna, que es su simiente espiritual, y de él procede toda la creación. Su propósito eterno es formar una familia de hijos espirituales, con Jesús resucitado como su primogénito, y la iglesia como sus hijos en gloria, formando el reino sacerdotal. Ahora ya sabemos cuál es la voluntad de Yahweh, razón y propósito, y que de él proceden todas las cosas. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sigue la unidad plural. Ya Dios ya sabe su voluntad, qué es lo que quiere. Ahora, en la segunda fase, vendría a ser que ahora tiene que conformar la unidad plural que es el Elohim. ¿Qué significa Elohim? En hebreo, Dios es el, uno, más Him, Elohim, unidad plural. Pero esta unidad plural no es de personas, sino de Yahweh con sus dos espíritus eternos que proceden de él. El único Yahweh, por eso Deuteronomio dice, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. No dice Yahweh tres son, tres personas divinas o Trinidad. Entonces, la pluralidad no es de personas, sino de los dos espíritus que proceden de él. Muy diferente a la definición de la Trinidad. En la Trinidad es un Dios que se manifiesta en tres personas distintas. Elohim es Yahweh y sus dos espíritus que proceden de él. Eso es totalmente diferente, pues. Porque en la Trinidad Dios se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Son manifestaciones. También dice, son tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Coiguales, coeternos, todo. Pero cuando preguntamos, ¿y quién es Yahweh? Dice, Yahweh es uno y de él procede su Espíritu Santo y de él procede su Espíritu de vida eterna. Entonces son dos espíritus eternos que proceden de Yahweh. Y los tres forman la unidad plural Elohim. ¿Son dos cosas diferentes o no? Totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Cómo se conformó el Elohim? Yahweh uno, y es uno con sus dos espíritus eternos, formando la unidad plural Elohim. Estos dos espíritus no son personas, sino procedencias eternas dentro de Yahweh. Su Espíritu Santo, la compañera espiritual, procede de Yahweh a razón de formar la familia, Juan 15:26. Es su compañera espiritual, ella se encarga de gestar a los hijos espirituales de Yahweh para que sean a la imagen del primogénito. Ese es texto. Es quien forma, el Espíritu Santo es quien forma, cubre, santifica, cuida lo creado, es quien está a cargo de la iglesia hasta su resurrección y su encuentro con Cristo en los aires. Ahora, noten esto pues, fíjate cómo es cuando se hace una traducción mal hecha. En hebreo es Ruach HaKodesh. Ruach es espíritu, Ha es la y Kodesh es santo. Entonces, y está en femenino gramatical, no por género, sino por carácter. Sumiso, obediente, sujeto a Yahweh. Entonces, Ruach HaKodesh es femenino gramatical en carácter. Pero como lo han puesto en masculino, suena el Espíritu Santo.
Entonces, como suena el Espíritu Santo, ya nos asocia con la Ruach HaKodesh, que es la compañera de Yahweh. Pues ya no suena, pues. Ten masculino y ponerlo ahí de masculino con masculino puede caer sospecha. Pero si uno entiende que la Ruach HaKodesh está en femenino, entonces la cosa se entiende mejor. Y ahora se puede conversar. Su espíritu de vida eterna, que es el otro espíritu que sale de Yahweh, sale como su palabra y sale como su simiente espiritual. ¿Cómo va a tener hijos si no tiene simiente? Pero no es simiente como la de nuestro, pues nosotros somos biológicos, no es el simiente espiritual. Sale de Yahweh, Juan 17:8. Ahora, el espíritu de vida eterna es la vida eterna que estaba con el Padre, no es el Hijo, es el espíritu. Es el Dabar, la palabra que ejecuta la voluntad de Yahweh. El espíritu de vida eterna es la simiente espiritual, es el logos de Juan 1:1, la palabra, el verbo, el Dabar. Es por medio de quien fueron hechas todas las cosas, Juan 1:3. Es quien se encargó cuando Yahweh preparó un cuerpo para María. En María es el que Yahweh prepara el cuerpo de María para dárselo a su simiente, a su espíritu de vida eterna. Es quien resucitó el cuerpo de Jesús, se une al cuerpo muerto de Jesús y lo transforma en cuerpo espiritual. Esa es quien fue declarado hijo de Yahweh en el cuerpo espiritual, el que resucitó con vida eterna. Este espíritu es la simiente eterna por medio del cual Yahweh engendrará hijos espirituales. Yo ya expliqué cómo aparece esta suerte, por aquí voy a aprovechar para repetirlo. Aquí es cuando el espíritu del creyente se une, Yahweh une el espíritu del creyente con el espíritu de vida eterna en un solo espíritu. Esa unión de espíritus produce el nacimiento espiritual. Texto dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, si mi espíritu se está uniendo al espíritu de Cristo, que es espíritu de vida eterna, automáticamente estoy naciendo del espíritu con eternidad espiritual. Mi cuerpo igualito. No sufre nada, no siente nada, no cambia nada. Sigue igualito hasta la resurrección, donde sí va a ser transformado ya. Primero nace del espíritu y luego resucitado en la carne. Igualito pasó con Jesús. Nace Jesús, el Padre une el espíritu de Jesús con su simiente, el espíritu de vida eterna, y Jesús nace del espíritu como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no nació hijo de Dios. Dios no tiene hijos biológicos. Jamás vas a pensar que Dios le hizo un hijo biológico pues a María. Eso no funciona, ¿no? Aunque ahora hay una mentalidad más o menos así, pero en esa época no. Ok. Todo esto demuestra que la arquitectura es hebreo espiritual, no griego filosófico. La Biblia no presenta tres personas, tres voluntades, tres conciencias, ni un Dios triuno. Organización del Elohim en el preprincipio. Entonces ahora ya sabemos quién es Yahweh, quién es el Espíritu Santo y quién es el Espíritu de vida eterna. Ahora, vamos a entrar a los diseños de cómo va a operar cada uno. Eso es el preprincipio. No es en la eternidad, no es en la creación, es una parte intermedia, la mente de Dios, donde ahí se proyecta, se habla, se imagina, hace sus planos y cuenta todo. Eso está, ahí está, todo está en contexto, no hay problema. Dicho todo esto, veamos cómo se organiza el Elohim en operaciones, en escogencias, en predestinaciones y la función de cada espíritu eterno antes de la creación. Aquí ya estamos hablando pues del preprincipio o del estado intermedio entre la eternidad y la creación. La mente de Yahweh, donde llama las cosas que no son como si fuesen, porque serán. Ese es texto, ¿no? Fue en este estado intermedio donde la iglesia fue predestinada en Cristo como su cuerpo.
Primera de Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Aquí los creyentes fuimos conocidos en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció ¿a dónde? Y también los predestinó, ¿cuándo? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Dónde nos conoció? ¿Dónde nos amó? ¿Dónde nos predestinó? ¿En el principio? No. ¿En la eternidad? Tampoco. En esa parte intermedia. La iglesia fue predestinada y con herencia. Efesios 1:11, en Jesucristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Dónde lo hizo? En el preprincipio. El mismo Jesús fue inmolado en el preprincipio. Apocalipsis 13:8, y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Yahweh, el Espíritu Eterno primigenio, primero será Padre de los hijos espirituales por su Espíritu de vida eterna unido al Espíritu del creyente. Será Padre cuando engendre corporalmente al primogénito en la resurrección. Era Romanos 1:4. Hebreos 1:5-6. Será Padre de la iglesia resucitada en cuerpos espirituales a la resurrección. Yahweh será cabeza de Cristo en 1 Corintios 11:3 y Cristo cabeza de la iglesia, Efesios 1:22-23. En el preprincipio, Yahweh detalla todo lo que será: al primogénito, la iglesia, el reino, el sacerdocio, la creación, la redención, la consumación. Todo se prepara en el preprincipio. Ese es el taller de donde se diseña los planos. Todo está en la mente de Yahweh, listo para ser ejecutado con sus dos espíritus, o sea, como el Elohim. El Espíritu Santo como compañera funcional en el propósito de tener una familia. El Espíritu Santo, que debe ser la Ruach HaKodesh, participará en toda la creación y directamente sobre toda la era de la iglesia, siendo su función principal el gestar los hijos espirituales de Yahweh, formándolos a la imagen del primogénito. Es quien permanecerá en los creyentes como un sello y garantía. Es quien asegurará la resurrección futura. Es quien formará el carácter espiritual de los hijos. Sonaría mejor si lo hiciéramos en femenino, porque la función de gestadora, pues en masculino no funciona. Entonces diríamos, en el preprincipio Yahweh detalla todo lo que será, y luego dice el Espíritu Santo, entonces sería la Ruach HaKodesh como su compañera, ahí sí funciona. Funcional en el propósito de tener una familia, perfecto. Participará en la creación directamente sobre toda la era de la iglesia, siendo su función principal gestar los hijos espirituales de Yahweh, formándolos a la imagen del primogénito. Es quien permanecerá en los creyentes como un sello y garantía. Es quien asegurará la resurrección futura y es quien formará el carácter espiritual de los hijos. Entonces ahorita estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu Santo, es la iglesia. El Espíritu de vida eterna es el otro espíritu, la simiente espiritual de Yahweh. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu de vida eterna? Saldrá de Yahweh como su palabra, como la simiente espiritual. Por medio de él, por quien serán hechas todas las cosas. Juan 1:3. Es quien ocupará el cuerpo preparado en María como su cuerpo. Es quien hablará al pueblo judío por medio de su cuerpo como Jesús Mesías. Es quien hará la función de sumo sacerdote para expiar el pecado por la sangre del Cordero mientras que Jesús está sepultado. Es quien resucitará el cuerpo muerto de Jesús en cuerpo espiritual con vida eterna. Es quien será declarado hijo primogénito de Yahweh en su cuerpo que él va a resucitar. Es quien, como simiente espiritual de Yahweh, serán engendrados los hijos espirituales. Es quien será unido al Espíritu de Jesús y de los creyentes para que sean un solo espíritu de vida eterna.
es quien unirá a Jesús y a la iglesia en un solo cuerpo sacerdotal. ¿Qué tal? ¿Qué sigue después del preprincipio? Bueno, la creación de todas las cosas. ¿No es cierto? Dicho de otro modo, o dicho todo lo anterior, regresamos al eje del tema. 1 o 3 en 1. Pero siguiendo la cronología del preprincipio, porque ahí es ahí y solo ahí donde se demuestra bíblicamente que jamás existió un Padre eterno, jamás existió un Hijo eterno, jamás existió una Trinidad cerrada, jamás existieron tres personas eternas coexistiendo. Lo único que existió fue una unidad plural llamada Elohim, compuesta por Yahweh y sus dos espíritus eternos que de él proceden. Ya está demostrado que Yahweh es uno y de él proceden todas las cosas. Jesús no es el Hijo eterno en la carne por ser nacido de María, pero sí su espíritu de vida eterna. Es la simiente espiritual de Yahweh quien llegó a ser el Hijo primogénito en la resurrección. Entonces Yahweh fue Abba, o Padre, o Papá, de Jesús resucitado. Y eso por declaración de Romanos 1, 3, 4. Yahweh no es Padre eterno, no existe un Padre eterno, porque no hubo un momento de engendro. Yahweh hizo a Jesús resucitado su Hijo primogénito a la resurrección, cuando dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Hebreos 1:6. El Hijo unigénito fue Hijo filial, de ley, y muerto fue resucitado al tercer día por su espíritu de vida eterna, que se unió a él en un cuerpo espiritual. Entonces Yahweh lo declaró su Hijo primogénito. Jesús resucitado nunca fue Hijo eterno. El Hijo unigénito no es el Hijo eterno ni preexistente, sino engendrado en mujer, nacido, muerto y resucitado y declarado Hijo de Yahweh por la resurrección. Es unigénito o el unigénito es hijo filial, hijo legal, hijo de ley, no hijo por engendro, hijo mortal. ¿Cómo llegó a ser hijo unigénito? Hay un principio del reino que reveló Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Este mismo principio se aplicó primero a Jesús. Al nacer Yahweh unió el espíritu de su simiente espiritual con el espíritu de Jesús en un solo espíritu. Resultado, Jesús nació de María, pero no fue engendrado corporalmente por Yahweh. Fue llamado Hijo de Dios por ser hijo espiritual por la unión de espíritus, y por la carne, hijo de la ley con respecto a Yahweh. Este principio se repite exactamente en todos los creyentes, en todos los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Por su fe son engendrados por Yahweh, naciendo del Espíritu como sus hijos espirituales, y por la carne sus hijos filiales o de ley. Así como Jesús, también la iglesia resucitará en cuerpo espiritual, hijos de Yahweh en cuerpos espirituales resucitados. Como podemos ver, Jesús no fue nunca hijo biológico de Yahweh, y fue hijo corporalmente a la resurrección. Lo que es eterno no puede nacer, no puede morir, no puede ser resucitado como lo fue Jesús. Yahweh es Padre de toda la creación, pero solo fue Papá, Abba, después de nacer Jesús del Espíritu de vida, Hijo espiritual y la resurrección, Hijo corporal. ¿Acaso hubo nacimiento en la eternidad? ¿Hubo engendramiento en la eternidad? Si lo hubo, ¿quién gestó a Jesús? ¿Qué naturaleza tenía? ¿Era primogénito? ¿Era unigénito? ¿Era hijo masculino, como los humanos que no existían? ¿Cómo nació? ¿Como bebé? ¿Como joven? ¿Como adulto? ¿Nunca creció? ¿Siempre fue adulto? ¿Cómo lo engendró? Todas estas preguntas son absurdas porque en la eternidad nada de eso puede pasar. Lo que es eterno no cambia en ninguna forma, y si lo hace ya no es eterno, ya es mutante, pues. El Dios de Israel no es triuno, Yahweh es uno. El Dios de Israel se llama Yahweh, y el que es el Espíritu eterno
tuvo la voluntad de tener una familia con hijos en cuerpos espirituales con vida eterna. Para cumplir ese propósito, Jesús sería el hijo primogénito por resurrección. Después vendrían muchos hijos, que son la iglesia resucitada, formando la familia de Yahweh Elohim. Esa familia, Jesús es rey, Jesús es sumo sacerdote, la iglesia es el reino sacerdotal de Yahweh, Apocalipsis 1:6. Nada de esto existe en la Trinidad. La Trinidad excluye a la iglesia. El Elohim bíblico la incluye. Jesús no es el Hijo eterno, es la simiente eterna que llegó a ser Hijo. Yahweh no es Padre eterno, Yahweh llegó a ser Padre en la resurrección. Entonces, todo creyente debe de pensar bien y orar para que Yahweh le confirme si lo que cree es verdad o es solo una mezcla de filosofía con Biblia, convirtiendo a su Dios en un Dios falso. Entonces, el Dios de la Trinidad, no tanto así, yo diría que la definición del Dios trinitario no se ajusta a la definición del Dios de Israel. Preguntas. Mírame cara a cara y sin temores. Es que esto ya he explicado estos temas cantidad. Ya la hermana hasta de memoria se lo sabe. Pero considerando pues no a las visitas gratas, a veces ingratas, sería bueno no entrar en preguntas para aclarar cosas. Una pregunta. ¿Jesús nació hijo de Dios? No. Porque Dios no engendra hijo viejo biológico. ¿Cuándo entonces llegó a ser hijo de Dios? Cuando se unen los espíritus, nace del espíritu. Y en la carne pasó a ser hijo filial. Igualito nos pasó a nosotros. Creímos el Evangelio, por esa fe nos unieron el espíritu nuestro con el espíritu de Jesús y nacimos del espíritu como hijos de Dios espiritualmente. Y en la carne somos hijos filiales. ¿Cuándo vamos a ser hijos de Dios entonces corporalmente? A la resurrección. Entonces, la resurrección dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, al cuerpo resucitado. No resucita el cuerpo, sino el espíritu. Bueno, Dios es el que da la orden, ¿no? Dice, Dios que resucitó a Jesús de los muertos. Ahora, ¿cómo lo resucitó? El espíritu que resucitó a Cristo es el mismo que va a resucitar a los creyentes. El espíritu de vida eterna es el que se une al cuerpo muerto y produce la explosión de la nueva vida. El cuerpo se transforma en cuerpo espiritual eternamente. Ahora, ¿eso nos han enseñado? No, ya ves. Y ya mentira en el Eso no se ve en ningún sitio. Ahora, ¿por qué no enseñan? Porque la Trinidad no puede aceptar la definición del Dios de la Biblia, del Dios de Israel, porque su Trinidad se cae. Porque Yahweh es uno, de él salen dos espíritus, ya son tres, los tres forman la unidad plural, tres, lo que sería Elohim. Entonces ellos, en vez de tomar el Elohim, lo cambiaron por Trinidad. Pero ahí es donde lo personalizan, ¿no? Sí, pues, pero primero, mira, voy a terminar. Yahweh, sus dos espíritus forman la unidad plural Elohim. Ok. Pero ese principio no lo puedes usar en la definición de la Trinidad. Porque la Trinidad es un Dios manifestado en tres personas. Entonces, ¿en qué quedamos, pues? Yahweh es uno, dos espíritus que salen de él y forman la unidad plural Elohim. La Trinidad es un Dios manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no son tres dioses. Coeternos, cosantos. Y dos cosas, pues. ¿Cómo pueden ser coiguales si Jesús es cuerpo? Cuerpo engendrado, nacido de mujer. Y el Yahweh de Israel es Yahweh más dos espíritus. Entonces, ¿dónde lo metes al Hijo? No entra. Dos. En la Trinidad,
solamente está Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y nosotros, que somos el cuerpo de Cristo? ¿Por qué no nos mete? Debería ser Dios en tres personas distintas, más la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No sale, ¿verdad? O Dios, tres personas distintas, más la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, más el espíritu de vida eterna como la simiente. Entonces, ¿con cuál te quedas? Entonces, ¿cómo, si tú adoras al Dios de la Trinidad, niegas al de la Biblia, al Dios de Israel? Porque la definición, no el título. El título es perfecto. ¿Hay un Dios Padre? Sí. ¿Hay un Dios Hijo? Pues sí. ¿Hay un Espíritu Santo? Recontra sí. Ok. ¿Y eso cómo se llama? Trinidad. Defíneme Trinidad. Bueno, es un Dios. Espérate. Tiene tres personas distintas, pero es uno solo, ¿no? Pero, ok, pero ahí son dos espíritus y un cuerpo, pues. Sí, pero esto lo habla en la religión católica, no lo especifica como parte espiritual, sino lo especifica, le da Personalidad. Personas, tres personas, claro. Pero en la por eso es el error claro. que no encaja frente a la persona. Sí, pero resulta que esas tres personas, uno es persona, porque es cuerpo humano resucitado, persona. Los otros dos no. Entonces, ¿cómo puede ser tres personas? No, ahí ya tú haces tu masa y no y aderezas tu ceviche y todo esto. Pero estudiándolo, viéndolo, razonándolo, no funciona. A simple vista no puede. No, un simple razonamiento destruye eso. No es funcional. Entonces la intención de aquí es hacer la diferencia entre el Dios de Israel, el Dios trinitario, y ver con cuál de los dos te vas a quedar. Cualquiera puede escoger el Dios que quiera, ¿no? Algunos hasta el diablo adoran. Ese es el problema de cada uno, pues. Pero aquí se está diciendo claramente, bíblicamente, para que el oyente discierna, vea la diferencia entre los dos y escoja con cuál se va a quedar. No te puedes quedar neutro, porque si te quedas neutro quiere decir que no eres ni de uno ni del otro, estás peor. Estás tibio. Si no decides por Yahweh o por Trinidad, no estás en nada, pues. No tienes Dios. Estás peor. Entonces arrepiéntete, pues, y cámbiate. ¿Cuál es la pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Tienes miedo de preguntar o para poder entrar, ¿no? ¿El tema está aquí? Así me dicen siempre y nunca me preguntan. Vos tenés que hacer unos raros aquí para que... ¿Cómo dijo? Mira, este tema prácticamente yo lo estudio para mi propia vida espiritual, porque esto es algo que es parte de mi vida. Y lo estudio con la intención de entenderlo, de discernirlo y después compartirlo con ustedes. Entonces no es un tema que tengo que dar porque soy el pastor. No, es un tema que lo doy porque lo estoy estudiando y estoy estudiando progresivamente. Y cada vez hay más y más cosas. Para yo tener la plena convicción. Si yo tengo la convicción, puedo explicar. Puedo hablar con autoridad escritural. Y también puedo definir realmente a quién adoro, pues. Y esa es la intención mía para con mi congregación. De pasada lo pasamos por video, a ver si alguien por ahí puede recibir la misma bendición. No, pregunta todavía. ¿Qué puedo hacer para que pregunten? Le damos una ofrenda al que... Ya. Es que hay mucho aquí que discernir para cerrarlo así tan rápido y me gustaría que quedara pues claro
para que se pueda, para que no salgan, pues no entendí nada, sabrá Dios qué habrá dicho, ¿no? Además, Lo que yo entiendo es que como Dios quería algo espirituales, y ya había hecho, ya había planeado hace 2 años, Dios no podía seguir entonces hacia Adán para que soplando el espíritu de Dios en Adán, y cuando entre el hijo en María, el espíritu de Dios entre María, los que quieran, los que crean que Dios ha hecho eso, se convierten en hijos de Dios y nacen de la Espíritu. sí. Ahora, ¿por qué dice que, ¿qué vas a decir algo? ¿O vas a estornudar? Ah, ya. ¿Por qué, cómo se entiende lo que es engendrado del Espíritu Santo es? Si el Espíritu Santo no puede engendrar porque no tiene simiente, ¿cómo entonces le engendra en María? A ver. Porque ya lo vi, porque el Espíritu Santo le hace que llegue a María en el vientre para que salga un bueno. Sí. Entonces, ¿cómo lo entiendo yo? Así como tú, pero lo entiendo un poquito más. Es decir, María tiene un óvulo X que determina el sexo masculino o femenino. Óvulo X. Necesita de un varón el cromosoma sexual Y. Entonces se juntan los dos cromosomas y empieza la gestación de un varón si es Y y si son 2X, una hembrita. ¿De dónde va a sacar María una Y si ella solamente produce X? Entonces el Espíritu Santo se encarga de fabricar un cromosoma Y de María. ¿Cómo lo dijo? No dice, pero eso es lo que hace. Y el Espíritu Santo se encarga de unir ese cromosoma con el óvulo de María. Como no hay varón, entonces tiene que hacerlo. Ese acto de unirlo, de fabricar el cromosoma y de unirlo al óvulo, es ahí donde se llama engendro. 2. El Espíritu Yahweh une su Espíritu de vida eterna, Él lo une con el Espíritu humano, su simiente lo une con el Espíritu humano y se produce el nacimiento espiritual. Eso se llama engendro. Lo que no se llama engendro es cuando Adán estaba solo, le enseñaron todos los animales y no encontraron una compañera idónea, lo durmieron, fabricaron un cromosoma o un grupo de cromosomas o lo que sea para formar una mujer de Adán. ¿No es cierto? Y cuando formaron a Adán, le formaron cromosomas X y Y. O sea que para Dios no hay ningún problema ver a María que le hace falta un cromosoma Y para que geste un varón de un Adán que tiene XY y hacer 2X y formar una mujer. Y formar a un hombre XY. Así de facilito. Ahora, eso es ahora. 50 años atrás era imposible explicar eso. Ok, una pregunta. Quizás me voy a salir un poquito del tema. Como siempre, sí. Es una interrogancia. Cuando muere Jesús en la cruz y María está rodeada en completo llanto, y Jesús le dice, mujer, ahí está tu hijo, y ahí es tu madre. Eso se hace una idea espiritual porque no hay nada físico. Por un lado, Jesús se despide de la madre para siempre. En la resurrección, María ya no es su madre. Porque en la resurrección, Jesús resucita con cuerpo espiritual, sin sangre, sin oxígeno, en un cuerpo con vida eterna.
Ese cuerpo no lo parió María. Ese cuerpo tampoco lo engendró Yahweh. Entonces ahí es donde él, y el texto dice, si antes conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos más así. Eso lo dijeron los apóstoles. Porque ese Jesús unigénito que nació para morir y murió, se acabó. Este que ha resucitado en cuerpo transformado, glorificado, este es el que nosotros adoramos, servimos, nos comunicamos y es nuestro Salvador. Pero frente a este tema que está tocando usted, habla en la parte del hijo como humano. ¿Es hijo humano? También en la parte espiritual. Claro. Ok. Entonces, separa lo humano, lo deja en la tierra y lo cubre en la parte espiritual. ¿Cómo no la agarro? Porque recién se convierte en parte de la Trinidad. ¿O tú estás hablando en la concepción? No. ¿En la muerte y resurrección? La formación de lo que es lo que conocemos como la Trinidad. Por eso, pues, María gesta un cuerpo humano 100% humano. No es 100% humano y 100% divino, no, es 100% humano. Claro. Ok. Si no fuese humano, sería un híbrido. Y como híbrido no nos puede representar. Si tiene algo de divino, ya no es humano, ya es un híbrido. Y es un semidios, parte divino, parte humano, semidios. ¿No es cierto? Así práctico, pues, para que darle vuelta. Ok, entonces tenía que nacer 100% humano. Y nació 100% humano. Y sin necesidad de varón. Porque el Espíritu Santo es el que le fabricó el cromosoma que necesitaba María para fabricar un varón, para formar, gestar, dar a luz un varón. Cuando nace Jesús, nace un ser humano, 100% de carne y sangre. Y en ese momento que nace, es que Jesús, Dios, el Padre, lo que hace es unir el Espíritu de Jesús con el Espíritu, con su simiente espiritual, lo junta y ahora se convierte, el Espíritu de Jesús pasa a ser el Espíritu de vida eterna. Y a ese Espíritu de vida eterna, ese cuerpo, se lo dan para que sea el cuerpo del Espíritu de vida eterna. Hebreos 10:5. Entrando en el mundo dice sacrificio y holocausto no te agradaron, entonces dije yo, heme aquí, vengo a hacer tu voluntad y me preparaste cuerpo. ¿Dónde? En el vientre de María, para dártelo. ¿Para qué? Para que en ese cuerpo lo des en el nuevo pacto. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, y sea consumado en la cruz. Y ahí se acaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el Espíritu de vida eterna, como sumo sacerdote, mientras que el cuerpo está muerto, se encarga de llevar la sangre al santuario celestial. Ahí se hace la operación de llevar la sangre del Cordero Jesús para terminar la expiación en el lugar santísimo, pues. Entonces el Padre inspecciona y está de acuerdo, todo está conforme a ley, y la ley dice que el que hace la voluntad del Padre o cumple la ley tiene vida eterna. Entonces el Padre ordena que el cuerpo de Jesús sea resucitado a vida eterna. Entonces el asunto era, dice Pedro en Hebreos, no habiendo nada que lo retenga a Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de la muerte se apodera del cuerpo hasta la muerte de Jesús y lo retiene. Pero resulta que él aceptó el pecado del mundo en su cuerpo, lo acepta en el cuerpo por obediencia al Padre, no porque él pecó. Eso lo hizo en obediencia al Padre. He aquí que vengo a hacer tu voluntad y me preparaste el cuerpo. Y ese cuerpo que le dio, ese es lo que él entregó cuando hizo el nuevo pacto. Este es mi sangre, este es mi carne, ¿no? Y luego, entonces, ahí es donde cumple la función del cuerpo de Jesucristo. Entonces, ahora resulta que le ordenan que él tenga vida. Entonces, el asunto es,
¿Qué lo retiene a este señor ahí, en la muerte? ¿Hay pecado? No, señor. ¿Hay alguna acusación? No. No ha hecho mi voluntad, la ha hecho perfecta. ¿Y qué hace? Pues, hermano, suéltalo. Ahí es donde se le pisa la cabeza a la serpiente, a Satanás, al reino de la muerte, y arañándose la cara, ven que Jesús tiene que ser suelto de la muerte. Y sale el Espíritu, y viene el Espíritu de vida eterna, se mete al cuerpo, lo resucita, lo transforma en un cuerpo espiritual, y Jesús sale victorioso a la vida. Y los demonios jalándose los cachos. ¿No? Esa es la película. Pues. Ahora, eso mismo, por eso que Jesucristo resucita, porque hizo la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo funciona el Evangelio? El Evangelio es que todo lo que yo te he dicho es lo que se tiene que predicar para que yo pueda oír, ver y entender de que Jesús murió por personas como yo, que soy un pecador. Él tomó mi lugar, perdió su vida humana para darme su vida. Yo le di mi cuerpo condenado y Él me dio su cuerpo santificado a la resurrección. Entonces, ¿cuál es la justificación? Que yo no he cumplido la ley, pero Él la cumplió por mí, pues. Sí, pero Él la cumplió por ti en la cruz. Eso significa que tú también tienes que subir a la cruz, a morir juntamente con Él. Porque el que no ha muerto no ha sido justificado del pecado. Entonces, para ser justificado del pecado, tengo que morir, aceptar, Jesús, yo muero contigo a la carne de pecado. ¿Por qué? Porque tú estás muriendo por la carne de pecado de todos los pecadores. O sea, tú estás muriendo por mi carne de pecado. Yo no puedo salir otra vez con mi carne de pecado. Entonces, por fe, digo, yo soy muerto juntamente con Cristo en la cruz. Y en mi bautismo de agua, soy sepultado juntamente con Jesús. Y con Jesús soy juntamente resucitado. Todo por fe. Todo en visión, todo en imagen. Esa es tu fe. Entonces yo he muerto al pecado juntamente con Cristo en la cruz. Yo vivo como un resucitado juntamente con Cristo cuando salí del agua del bautismo. A mí me sepultaron juntamente con Cristo cuando me metieron al agua. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A veces pasan cosas, pero después regresa. Hay un clavo, a veces se sale, pero rápido lo vuelven a poner. ¿Sí o no, María? ¿Notas? Ese es el Evangelio. No es acepta a Cristo. No es cree en Cristo. No es cree en Cristo. Es cree en el crucificado. Porque los demonios también creen en Cristo y le tienen miedo, tiemblan. Y nosotros le temblamos al diablo. No, es cree en el crucificado. ¿Por qué? Porque estás creyendo en el que murió por ti. Si quieres lo aceptas, si no lo dejas. Pero tienes que creer en el que está en la cruz colgado. ¿Por qué? Porque Él está pagando por los pecados nuestros. Ahí se cumple todo lo que Dios prescribe. Mira, ¿qué cosa le dijo Jesús a Nicodemo? Que así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que crea en el que está levantado en la cruz. Ah, pues ya ves. Entonces, el que creyere será salvo. Que creyere en Cristo, no, el que creyere en el Cristo crucificado, no en el Cristo que puede ser el unigénito, el primogénito, en algún sitio, no, tienes que ver, en tu mente tiene que estar la cruz, Jesucristo crucificado, muerto por nuestros pecados, y yo verme muerto ahí. Entonces yo tengo que morir a mis pecados, tengo que morir a mi intención humana. Entonces el Espíritu Santo es el que se encarga y me quebranta, me llora, me arrepiento. Sí, Señor, yo soy un pecador, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Y comienzo a llorar y me arrepiento verdaderamente porque el Espíritu me está trabajando. Ahí es donde me limpian el pecado, me quitan la culpa. Sales con una paz increíble, no sientes conciencia de pecado, te da ganas de cantar, de hablar de Cristo, sientes vida adentro. Y ya no tienes ganas de fumar, ni de tomar, ni emborracharte, ni de pecar, ni nada, porque eres tan feliz que sientes que no quieres contaminarte con nada.
Eso significa que has nacido del Espíritu por la fe en Jesucristo crucificado. Y el Padre te ha justificado porque lo que tú no pudiste hacer, lo hizo Él por ti y tú lo has creído. O sea que tú has muerto ahí, pues. Entonces, para Dios estamos muertos. Para Dios estamos muertos en la carne de pecado. Pero vivimos por el Espíritu de la palabra. Por eso que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora hay que renovar la mente, porque la mente que tenías mundana, terrenal, hay que limpiarla y poner ahora nuevo fundamento espiritual, nueva virtud. Ese es el proceso de la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso no, el Espíritu Santo no resucita a nadie. El que resucita es el Espíritu de vida eterna. Por eso que es el Espíritu de vida eterna el que hace la resurrección de entre los muertos, pues, porque es el Espíritu de vida eterna. El Espíritu Santo no hace eso. Él está como un sello garantizándose que sí te van a resucitar. El día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿eh? Bueno, pues te sello. ¿Por qué te sellaron? Porque la madre sella lo que es del hijo. Del hijo, acá. Pero eso no lo hace el Espíritu de vida eterna. Dios el Padre tampoco resucita. Dios nunca resucitó a nadie. Da la orden para que el que resucita, resucite. Porque si Dios hace la resurrección por encima del que hace la resurrección, entonces lo digo ahí, entonces, ¿cuál es mi chamba, pues? Me pone de resurrección y tú estás resucitando, y bueno, tengo que me termina, pues, ya no sale. Entonces, por eso que en el preprincipio es ahí donde se formulan las operaciones de cada uno. ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, cada uno ya sabe su función. Y fíjate al extremo, de que si tú que puedas tener un mini panorama bíblico, lo divides en 3 fases. La era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Siempre trabajan los 3, pero hay una era donde predomina uno. Entonces, desde la creación hasta Juan el Bautista, siempre va a ser Yahweh, Jehová, Elohim, Yahweh, Jehová, Elohim. En Juan el Bautista. Cuando entra Jesucristo, se acabó Yahweh y empieza Jesús, el Mesías, Jesús. Termina Jesús, resucita, sube al Padre, baja el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué cosa es? Espíritu Santo. Están los 3, pero uno toma la responsabilidad de lo que le toca. Por eso que Yahweh es ley, es maldición de la ley, es pacto. Jesucristo es el Hijo que viene a salvar, viene a cumplir la voluntad del Padre y termina muerto en una cruz. Y el Espíritu Santo es el que viene a dar convicción de pecado para que cuando oigas el Evangelio creas o te resistas. Y después que termina la era de la iglesia, agarra todo el mundo, resurrección, vámonos. Y los que están vivos, ¡pum!, se son transformados. Y lucha. Oye, qué bien me siento. Claro, pues acaban de resucitar. Se acabaron muelas picadas y falta de pelo y todo. Y gordura también extra. Y los flaquitos van a ser más gorditos. Y los gorditos van a ser un poquito más flaquitos. ¿Qué dice, hermano? A ver, ¿qué estás pensando? A ver, te conozco, ¿qué estás pensando ahí, dándole vuelta? A ver. No, solo estoy analizando. Sí. Ya nada más entonces, ¿no? Bueno, pues oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Yahweh, Elohim, Padre nuestro. Creemos de todo corazón que tú eres el único Dios verdadero. Creemos que Jesucristo es tu Hijo. Creemos en tu Espíritu Santo. Creemos en la resurrección, en el perdón de pecados. Creemos que nos amas y tú y Jesús nos ha hecho sacerdotes para ti y tú nos has hecho tu Hijo, porque así lo dispusiste antes del principio de todas las cosas.
Allá en ese tiempo en tu mente nos amaste, nos escogiste, nos buscaste, nos glorificaste, nos perdonaste, todo pasó allá y ahora lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Permite pues, oh Dios, que sigamos en este camino hasta que se cumpla la resurrección, para que entremos gloriosos delante de tu presencia juntamente con Cristo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Okay.